Hola, bendiciones mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y en esta oportunidad pues vamos a iniciar nueva epístola. Después de haber visto la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan, ahora vamos a ver la epístola de Judas y hoy vamos a iniciar el estudio de la epístola de Judas, que tiene un concepto fundamental y es el de la verdad. Salomón ya nos amonestaba en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 23, a cada uno de nosotros en que compráramos la verdad y no la vendiéramos. Y el pueblo de Dios, mis hermanos, a lo largo de la historia a veces se olvida de la importancia de la verdad. Pero ¿sabe quién no lo hace? El mismo Satanás. Él desde la caída ha sido el padre de la mentira y ha hecho todo lo posible por destruir, por ocultar, por tergiversar, por distorsionar la verdad. Y en la historia ha habido hombres, y fíjese, el Nuevo Testamento describe a Simón el Mago, a Himeneo, a Alejandro, veíamos la semana pasada a Diótrefes y a toda una cantidad de hombres que, bueno, finalmente no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses. Y el Señor había advertido que muchos falsos maestros se levantarían y engañarían a muchos. Y eso es una realidad que vamos a ver evidente en la epístola de Judas. Judas ha sido comparado y tiene mucho en común con la segunda epístola de Pedro que nosotros ya estudiamos. Y el tema pues lo cubre Pedro desde otra perspectiva. Creemos que Pedro se escribió primero, segunda de Pedro, porque Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Hablando de un futuro, así como Pablo dijo que se levantarían falsos maestros aún dentro de la iglesia, pero en el futuro. En Juan también vimos esa realidad, que falsos maestros estaban levantando en ese momento, pero aquí en Judas lo que vamos a ver es que los falsos maestros se levantaron y estaban predicando sus falsas enseñanzas. Estos falsos maestros, ¿qué estaban haciendo? Pedro dice que introducirían, pero Judas nos dice que introducieron encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, teniendo esto como bases sobre la temática del libro de Judas, vamos a leer los tres primeros versículos de la epístola pues, de manera general para que tengamos en cuenta lo que vamos a ver hoy. Dice Judas del versículo 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiero hacerle notar ahí en el versículo número 3 que Judas había tenido gran solicitud por escribir acerca de la común salvación. Esa era de alguna manera el plan inicial de Judas. Judas había planeado originalmente escribir una carta positiva, celebrando las grandes verdades de la común salvación que compartía con sus lectores, pero una alarmante noticia llega a Judas de que los falsos maestros habían invadido las congregaciones a las que escribió y estaban amenazando la verdad doctrinal acerca de la salvación. Entonces eso lo obliga a cambiar los planes y a hacer esa exhortación de que contendamos ardientemente por la fe, pues a fin de proteger la doctrina, a fin de proteger el evangelio que tenían en común o que tenemos en común mejor todos los creyentes. Y aunque Judas no se enfoca en sí mismo en la doctrina, se enfoca durante toda la epístola en el estilo impío de los falsos maestros, en el estilo de vida, condenándolos y les clasifica a ellos finalmente como impíos. Entonces, hablando de la verdad, hablando de los falsos maestros, le quiero sugerir, le quiero proponer un título y es en estos tres primeros versículos hay un ánimo a luchar por la verdad. Y vamos a ver en tres punticos este grupo de verdades. Hay un ánimo a luchar por la verdad de parte de un creyente, que es Judas. Lo segundo es que hay un ánimo a luchar por la verdad para todos los creyentes. Ese es este mensaje. Y tercero es que hay un ánimo a luchar por la verdad, por lo que nos ha sido dado a los creyentes. Entonces, sin más, mis hermanos, empecemos a hablar de ese ánimo a luchar por la verdad. En lo primero, de parte de un creyente.
Y ese creyente pues es Judas. En la primera parte del versículo 1 nos dice que Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y aquí tenemos el nombre de Judas, un nombre muy común en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dos de los discípulos de Jesús se llamaban Judas. Judas Iscariote y Judas hijo de Jacob. Pero el Judas, mis hermanos, que escribe esta epístola, no fue ninguno de ellos. En vez de eso, se nos dice que era el hermano de Jacob. Y fíjese acá que Judas, que anima a que luchemos por la fe, como les dije, tenía un plan, pero le pareció este plan más urgente y tiene que ver con toda la vida de Judas, que aunque la Biblia no nos dice mucho, sí sabemos un poquito de su necedad y posteriormente de su conversión. Y lo primero de lo que nos enteramos aquí es que este Judas es hermano de Jacobo y se refiere a Jacobo, al que nosotros llamamos Santiago, que escribió una epístola que fue uno de los primeros líderes de la iglesia de Jerusalén y que tenía una particularidad, era medio hermano del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Entonces, el autor de esta epístola es uno de los medio hermanos de Jesús y también es hermano pues de Santiago y por eso el saludo tal vez hasta se parece al de su hermano Santiago, pero con una diferencia. Él no escribe que sea un apóstol porque no lo era, pero sí por esa íntima relación con Jesús, también como medio hermano, con Santiago, pues seguramente le dio a Judas la posibilidad de estar cerca de Santiago, de trabajar en la iglesia primitiva y le da ahora pues la autoridad dada por el Señor, por el Espíritu Santo de combatir la falsa enseñanza. Y es paradójico que el mismo nombre lo tengan un individuo como Judas Iscariote, pero también como este hombre que viene pues en defensa de la fe. Y en defensa de la fe porque él mismo había tenido que contender en su corazón por esa fe de la que estamos hablando. Fíjese que Marcos 6.3 nos habla de Judas y en la cena donde el Señor Jesucristo es recriminado, es rechazado y se pregunta entre sí su audiencia, ¿no es este el carpintero? Esto es cuando Jesús está en Nazaret y es rechazado en su propia tierra. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y aquí se nos nombran cuatro de los hermanos del Señor Jesús. Jacobo, José, Judas y Simón. Además de unas hermanas de las cuales no nos indica el nombre. No están aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Por el libro de Juan, capítulo 7, y por otros pasajes, mis hermanos, evidenciamos que sus hermanos no creían en él. No creían en sus milagros, o por lo menos no como de parte de Dios y mucho menos del Hijo de Dios. Es increíble. Aquí tenemos a un grupo de hermanos incrédulos, pero fíjate que Hechos 1.14 nos muestra que después de la resurrección, en la reunión de la iglesia primitiva, dice aquí Hechos 1.14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, todos los discípulos, los 120, pero fíjense a quién incluye, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este hombre, mis queridos, llegó a conocer realmente al Señor Jesucristo después de su resurrección. En su vida terrenal, él nunca creyó. Pero aquí vemos, mis hermanos, la esperanza que hay en Cristo y en cada uno de los que ponemos nuestra confianza en él. A tal punto llegó su fe que nos describe Judas su persona, no solamente, y él no lo usa para buscar reconocimiento, ser hermano de Jesús en la carne, no, él, sus credenciales se dirigen hacia dónde, a que Judas era siervo de Jesucristo. Era literalmente un esclavo de Jesucristo. Entonces él se presenta como ese siervo, mostrando pues que la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo habían transformado su corazón. Pasó de ser el incrédulo que no le creía al Señor a ser un esclavo, alguien que confiaba en Cristo como su Señor, como su amo, como su maestro. Y en consecuencia esa relación de salvación se volvió mucho más importante que un vínculo familiar como el que él podía tener. De esta manera se presenta a Judas. Él escribe esta carta seguramente antes del año 70, antes de la caída de Jerusalén, antes de la destrucción del templo y mucho antes del libro de Apocalipsis.
y en ese momento estaba empezando los falsos maestros a introducirse, cosa que se vio después, se vieron las consecuencias en el libro de Apocalipsis, cuando 5 de las 7 iglesias nombradas allí tienen problemas con falsa doctrina. El Señor les anima a arrepentirse y a buscar la verdad. Solo 2 de las iglesias tienen de alguna manera un equilibrio doctrinal que les permite trabajar de manera adecuada para el Señor Jesucristo. Pero esta identificación es muy hermosa, porque debe ser la identificación de todo creyente. Cada uno de los creyentes que somos, siervos del Señor Jesucristo, servidores del Señor Jesucristo, embajadores, esclavos, embajadores del Señor Jesucristo, que en este caso, como el que nos está planteando Judas, están defendiendo la verdad. Y Judas es un esclavo agradecido, un esclavo voluntario, muy en contraste con los apóstatas que negaban el señorío de Cristo por medio pues, de esa vida que estaban llevando. Entonces aquí tenemos a Judas, el hermano del Señor, pero ante todo el siervo del Señor, que quiere presentar el ánimo para que contendamos ardientemente por la verdad, por la fe que nos ha sido dada. Entonces seguimos ahora en un segundo punto que tiene que ver con los destinatarios de la epístola. Y este ánimo a luchar por la verdad, pues es de parte de un creyente, pero es para todos los creyentes. Ahí desde la parte B del versículo 1 podemos ver que dice Judas, a los llamados, santificados en Dios el Padre y guardados en Jesucristo. Y el saludo de Judas pues esboza a mis hermanos que está escribiendo a creyentes verdaderos, a verdaderos nacidos de nuevo. Y lo que va a hacer él es enumerar, por un lado, características de esos creyentes, pero características que se vuelven razones para que estos cristianos descansen en Dios en medio de la lucha por la verdad, no tengan miedo, porque son primero llamados, santificados, guardados y bueno, vamos a ver que también son bendecidos por Él. Entonces fíjate que dice esas 3 primeras características. Los que van a recibir la encomienda de luchar por la verdad son llamados primeramente. Y tiene que ver, mis hermanos, con la idea de ser escogido, de ser seleccionado, y todos los creyentes hemos sido escogidos por Dios. Dios ha llamado a los creyentes hacia Él, Él los apartó, Él los escogió como hijos. Y no está hablando solamente de que en un momento pues se nos hizo un llamado al Evangelio que muchos tal vez aceptamos, pero que otros rechazan. Está hablando de ese llamado especial de Dios interno en el corazón que ha transformado el corazón para que ahora lo veamos a Dios y a Jesucristo como un tesoro para nuestras vidas. El apóstol Juan habla de las palabras del Señor que nos dicen que ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, en Juan 6:44. Y el mismo Pablo nos dice que el Señor nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y esto es muy, muy tremendo. Antes de los tiempos de los siglos, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Entonces Dios en su soberanía, en su sabiduría, lo eligió a usted como creyente, basándose únicamente en su propósito amoroso en Cristo desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Hemos sido llamados, elegidos y llamados por el Señor Jesucristo. Por eso tenemos un espíritu no de cobardía, sino de valentía, de amor, de dominio propio, por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nuestros corazones. Y fíjate ahí que otra característica y razón al mismo tiempo para ser valientes en la tarea de contender ardientemente por la fe es que hemos sido santificados en Dios el Padre. Y santificado tiene que ver con apartado. No solamente nos llamó, sino nos puso a un lugar. Dios eligió salvar a los creyentes porque los amaba. Un conocido verso para todos nosotros, de los primeros que aprendemos en la vida cristiana, es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese santificado tiene que ver con un conocido verbo, ágape. Fíjate, en este texto, el santificado traducido en la Reina Valera tiene que ver con amado, con una persona que ha sido amada desde antes de la fundación del mundo. Y el Padre dio dentro de ese plan a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz en nuestro lugar,
pagando pues la culpa de nuestros pecados. Envió el Padre al Espíritu Santo para que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Y nos ha asegurado esta salvación, mis hermanos, protegiéndonos y prometiéndonos pues una relación que Él va a cuidar eternamente y para siempre. De esa manera estamos siendo santificados por la decisión del Señor de que el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Y por eso debemos tener valor, mis hermanos, por lo que ha hecho el Señor. Estudiábamos hace algunas semanas en la epístola primera de Juan 3.1 que debíamos mirar atentamente una cosa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en esa misma medida, mis hermanos, que ese amor ha sido manifestado, es que disfrutamos de ese amor y estamos creciendo en ese amor y el Padre pues ama a los pecadores redimidos y nos ama con el mismo amor, imagínense, que tiene por su Hijo. Ni siquiera escatimó ese amor para nosotros en dar a su propio Hijo. Dios nos ama, mis hermanos, y nos ha amado hasta Él. Por eso uno como creyente tiene que mirar la Escritura y darse cuenta que nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces hemos sido llamados, hemos sido santificados, y también dice ahí que somos guardados, y guardados en Jesucristo. Guardados se puede traducir como puesto ahí con mucha atención, para que no se pierda, colocado bajo resguardo, como en una caja fuerte, y allí es sustentado. Entonces Judas nos está diciendo de qué manera hemos sido guardados. Y tiene que ver con la seguridad, como les decía, de nuestra salvación. El Señor Jesucristo en la epístola de Juan 10 nos dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Y qué pasará? No perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué ha hecho Jesucristo? Prometernos en mantener, una promesa de mantenernos seguros a los creyentes por toda la eternidad. Y fíjate que lo hace según 1 de Pedro 1.5 a través de la fe. Él ha prometido sostenernos, mis hermanos, ha prometido guardarnos y lo está haciendo. El Señor es el que nos guarda, porque si nuestra salvación y la guarda de nuestra salvación dependiera de nosotros mismos, pues estábamos completamente fregados, no lo podríamos hacer. Y podríamos resumir el versículo 2, mis hermanos, que tenemos aquí, misericordia y paz y amor, o sea, multiplicados en las bendiciones que nos ha dado el Señor. Somos inmensamente bendecidos. El Señor nos ha dado su misericordia, la disfrutamos hoy. Nos ha dado su paz, lo disfrutamos hoy. Nos ha dado su amor, lo disfrutamos hoy. Pero ¿cuál es la oración de Judas? Que esas tres características, esas tres bendiciones sean multiplicadas, sean aumentadas hasta la medida más plena. O sea, que las disfrutemos. Y mis hermanos, qué bonita oración de unos por otros. Que la misericordia, la paz y el amor te sea multiplicados. Qué bonita bendición. Y esa bendición, mis hermanos, incluye ese suministro continuo de misericordia. Hemos sido llamados vasos de misericordia donde el Señor despliega toda su misericordia. En resumen, pues para tener paciencia, para no darnos muchas veces lo que merecemos. También multiplica su paz para que esa paz esté siempre en nuestro corazón. Jesús, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz no es como la del mundo, que la paz que busca el mundo siempre tiene que ver con poseer, con tener algo, no. Y esa paz nos ha sido dada también con el propósito de contender para que nuestro corazón no se turbe, para que nuestro corazón no tenga miedo, según Juan 14.27. Y ese amor también ha sido multiplicado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor ya está ahí, sigue siendo multiplicado, pero el llamado para nosotros es a disfrutarlo, a que esté en nosotros. Ese es un privilegio infinito dentro de toda la gama de la bendición espiritual que Efesios 1.3 nos describe. Pero tener esas bendiciones, mis hermanos, conlleva una gran responsabilidad. Eso es lo que vamos a ver en la tercera parte, en la exhortación de Judas, en su ánimo de que estemos ahí muy alertas con la verdad. Y la razón es porque el ánimo a luchar por la verdad es por lo que nos ha sido dado. Y este es el tercer punto que tiene que ver con la exhortación que hace Judas a sus destinatarios. Él empieza diciendo, amados, en el versículo 3. La Nueva Traducción Viviente dice, queridos amigos, por la gran solicitud que tenía de escribirlos. Entonces se dirigen esos términos
tan cercanos, tan emocionales, porque Judas tenía una sincera preocupación pastoral por estos hermanos. Y por eso, como les decía, él tenía un plan de ejecutar una solicitud. Y fíjense, estas palabras van a ser clave. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario. Entonces, Judas tenía un apremio, tenía mucho deseo de escribirles, un anhelo. Él tenía pensado escribirles acerca pues, de la salvación que compartían. Y en el versículo 2 vimos muchas de esas características de la salvación que compartían. Pero dice, sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos. Entonces Judas vio que era necesario escribirles sobre este tema y se convirtió pues en una urgente necesidad de convocar a la iglesia a batallar, a luchar. Acuérdese del apóstol Pablo que en 1 Corintios 9:16 nos decía, me es impuesta necesidad de hablarles, de predicar el evangelio, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Algo así nos está diciendo Judas, hay de mí si yo no los animo a pelear. Hay una necesidad, una carga por escribirles de esta manera. Y tenía que ver, mis hermanos, también con la común salvación, que finalmente si ellos dejaban entrar falsas doctrinas, pues iban a perder la raíz, la vida del evangelio. Y empezaban a predicar un evangelio por obras o cosas semejantes, como Pablo tuvo que batallar escribiéndole a la iglesia, a las iglesias de los Gálatas de la misma manera. Y aquí lo que vemos es el amor reflejado de Judas por esta iglesia. Le importaba lo que estaba pasando. Así como Pablo les dice, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En la misma actitud de buscar que esa iglesia fuera exhortada, que fuera fuerte, que fuera como nos lo describe Efesios y la figura que vemos ahí. Pero una iglesia guerrera que se armara con la armadura de Dios. Y por eso, pues, Judas está exhortando de la misma manera. Entonces, esa solicitud y esa necesidad van de la mano. La solicitud por hablar de la común salvación y la necesidad ahora de escribirles, pues exhortándolos, animándolos, llamándoles a estar muy alerta con lo que está pasando. Y vamos a ver esa última parte, exhortándoos que contendáis ardientemente. Y esa es una poderosa expresión, mis hermanos. Contender abierta, ardientemente resalta pues la necesidad de defender la verdad de modo continuo, de modo vigoroso. Y Judas temía, así como Pablo dice, oiga, temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, ustedes sean engañados, sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios, en la segunda epístola de los Corintios 11:3. Y tenía que ver, mis hermanos, con eso que nos fue entregado una sola vez. ¿Qué nos fue entregado una sola vez? Dice aquí que la fe que nos fue entregada una sola vez. ¿Qué quiere decir esto de fe? Él no está hablando, mis hermanos, de simplemente de un conjunto frío de doctrinas, de dogmas religiosos. Está hablando más de la centralidad del evangelio en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. La fe del evangelio. Oiga, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Cuál es mi realidad delante de Dios? ¿Soy enemigo de Dios y no he puesto mi fe en Jesucristo? ¿Cuál será mi destino? Las verdades básicas e indispensables que tiene la fe cristiana. Por eso la iglesia primitiva, uno de sus factores comunes es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y por eso Pablo le dice a los Gálatas, oiga, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, pues sea maldición, en Gálatas 1:9 lo dice así, sea maldición sobre esta iglesia. De alguna manera es lo mismo que le está diciendo, por ejemplo, aquí Pablo el hermano Timoteo, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Tenía que estar muy alerta Timoteo en lo que estaba diciendo, en lo que estaba hablando. Y cuidado con esto, porque esto no está solamente dirigido a los líderes cristianos, a los pastores, a los misioneros. Dice, la fe fue dada a todos los santos porque todos nos hicimos partícipe de esa fe que vino una sola y única vez por medio del Espíritu Santo a través de hombres inspirados, a través de los apóstoles. Y finalmente, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo vino una sola vez, más o menos a finales del siglo primero, se cerró ese canon de nuestras Biblias y tenemos toda la palabra suficiente. Dios ha hablado
Y fíjese que cualquier cosa nueva que no tenga la verdad del Evangelio escrito en la Biblia, pues tenemos que rechazarla. Nosotros hace un tiempo estudiamos segunda de Juan 1:9 al 11, que es muy contundente. En la Nueva Traducción Viviente dice así: todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Mire la gravedad del asunto. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo, que puede ser una referencia similar a la fe dada a los santos, tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Versículo 10. Y lo pone de una manera muy práctica. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace que cómplice de sus malas acciones. No hay que explicar mucho este versículo, es muy claro: el que no tiene la doctrina de Cristo, la fe fundamental de la fe cristiana, no es creyente, no es de Cristo. Y aún el que apoye eso y tiene que ver con toda esta doctrina de la salvación. Porque fíjate que más adelante nos va a decir Judas mismo que algunos hombres habían entrado encubiertamente en el versículo 4, y lo vamos a ver la semana próxima, que eran hombres impíos. ¿Qué era lo que hacían? Básicamente fomentaban la experiencia de la gracia de una manera pecaminosa. De alguna manera convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y eso quiere decir que tenían un comportamiento inmoral amparados en que estábamos en la época de la gracia. Y también nos dice Judas que ellos negaban la deidad de Cristo, negaban a Dios, el único soberano y el único Señor. Entonces, de ese tamaño era la falsa doctrina que estaban enseñando. Y esa fe confiada en los santos, mis hermanos, cada uno de los creyentes tenía que defenderla, tenía que, ante todo, luchar por ella. Entonces era una tarea fundamental, ¿lo es? Una tarea fundamental también para nosotros los creyentes, defender esa fe. Después de ver esto, mis hermanos, quiero que terminemos con unas aplicaciones prácticas de lo que acabamos de leer en esta exhortación. ¿Por qué? Porque Judas nos va a dar la aplicación práctica y la vamos a ir profundizando a lo largo de nuestro estudio. Entonces, ¿qué significa contender por la fe? ¿Cómo se ve realmente en la práctica contender por la fe? Vamos a ver 4 cosas fundamentales que el mismo Judas nos dice. Mis hermanos, primero se trata de edificándonos o edificándonos en la fe. Judas 1:20 dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en la santísima fe. Y eso tiene que ver primeramente con nosotros y también con los demás. Debemos seguir, hermanos, creciendo espiritualmente. Y gran parte de ese desarrollo espiritual tiene que ver con las disciplinas cristianas. Leer y estudiar la palabra de Dios, mis hermanos, para entenderla y conocerla, es fundamental en la vida del creyente. No es algo que se puede dejar así me gusta o no me gusta, no. El mandato de Pablo es que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Y esta no es una exhortación para los predicadores, para los que tienen algún tipo de responsabilidad solamente. No, la palabra inspirada, mis hermanos, que nos enseña, nos entrena, nos reprende, nos corrige, es una obligación para todos nosotros, no solamente una obligación con nosotros mismos de estarnos edificando en la fe, para estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que demande de nosotros una respuesta, sino también en la tarea de edificar a otros, de discipular, de estudiar la Biblia junto con otros y de compartir también de la experiencia cristiana con nuestros hermanos. Esa es una aplicación práctica de contender con la fe. Segundo, podríamos hablar, dice ahí en Judas mismo en 1:20, que el creyente que contiende por la fe está dependiendo en el Espíritu Santo, y una de sus tareas y disciplinas es orar en el poder del Espíritu Santo constantemente, bajo la dirección, el control, la llenura del Espíritu Santo. Cada uno de los creyentes es ayudado en su propia debilidad, dice Romanos. A veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo, mis hermanos, nos guía por la palabra, y no es una cuestión mística, es una cuestión sumamente práctica, por la palabra, en ese ejercicio de contender por la fe dada a los santos. Lo segundo, el tercero, mejor, que Judas también nos dice ahí mismo en el versículo 21 es: oiga, esperen alerta en la venida de Cristo, esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. ¿Y eso qué significa, mis hermanos? Debemos tener, por decirlo así, un fuego encendido en la esperanza de que el Señor va a volver, de que el Señor está en control, de que en medio de las situaciones que se presentan en la lucha de un guerrero por la fe, está el Señor haciendo su obra conforme a su evangelio. Y último, mis hermanos, algo sumamente práctico es alentar a nuestros hermanos. Deben tener compasión de los que no están
firmes en la fe. Y eso tiene que ver mucho también con lo que leíamos hace un momento de conservarse en amor. Se mantendrán seguros en el amor de Dios y debemos alentar a nuestros hermanos con esto. Todos no tenemos tal vez la misma velocidad ni vamos en la misma carrera. Hay hermanos mucho más maduros que nosotros. También hay unos hermanos que necesitan ayuda. Entonces la vida cristiana tiene que ver con alentar a nuestros hermanos, compartir, animar, exhortar. Eso hace parte de contender por la fe. No solo se trata de presentar apologética o de contender por las verdades doctrinales, no, se trata de cultivarnos en la palabra, orar en el Espíritu, esperar en el Señor y estar en comunión con nuestros hermanos. Y por eso de esa manera podemos aplicar todo lo que hemos visto, tanto en lo que tiene que ver con la exhortación, pero también en todo lo que hablamos del ánimo que nos da Judas para luchar por la verdad. Él nos dio el ejemplo, de parte de un creyente venía esta exhortación, alguien que se consideraba a sí mismo siervo, aunque él mismo era hermano en la carne del Señor, pero su vida misma fue un crecimiento y una conversión en el momento que el Señor lo quiso. Y esta carta, fíjate que nos hablaba de todas las características de los creyentes. Es para creyentes, es para todos los que han sido elegidos, llamados, los que están siendo edificados, guardados, santificados, y en donde el amor, la paz, la esperanza están creciendo en cada uno de esos creyentes conforme a la palabra del Señor. Y finalmente lo que vimos, mis hermanos, defender lo que nos ha sido dado una sola vez y para siempre, la palabra de Dios en verdad. Y con esto pues concluimos, mis hermanos, este pequeño tiempo. Le damos gracias al Señor por su palabra y que el Señor nos siga guiando en su gracia y en su misericordia. Un abrazo para todos, feliz y bendecido día, chao.